La iglesia siempre está en movimiento y todos formamos uno en Cristo Jesús. Bienvenidos a La Iglesia en Movimiento, un programa dedicado a conocer los diferentes carismas que conforman la Iglesia Católica. En movimiento, conduce el Padre Miguel Ángel Sánchez. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Muy buenas noches, les saludamos con una gran alegría. Por supuesto, no soy el Padre Miguel Ángel, qué honor, ¿verdad?, estar aquí, un poquito como supliendo al Padre Miguel Ángel, en el sentido de que no está, y entonces estamos en este programa con mucho gusto. Después, pues él volverá a reintegrarse a su programa. Pues le mandamos un saludo muy especial y sobre todo, pues muchas bendiciones. Es un programa excelente y bueno, pues solamente nosotros vamos a estar aquí medio cubriendo esta hora, pero pues con la misma excelencia que él, pues claro que no, ¿verdad? Y él está hablando un poquito de la fe, él tiene sus propios temas, por supuesto, y nosotros vamos a hablar solamente así, muy general, de lo que es la fe en este año, la Iglesia en Movimiento. La Iglesia siempre tiene grandes bendiciones para darnos, siempre el Espíritu Santo está moviendo la Iglesia, por supuesto, ¿verdad? La Iglesia siempre está abierta a cosas nuevas, maravillosas, nuevas bendiciones, nuevas maneras de vivir la fe, acorde a cada época que vamos nosotros viviendo. Y por supuesto este año es un año de gracia, año de la fe, y algunos de los temas que ha estado viendo el Padre pues es sobre la fe, y nosotros vamos a ver algo muy general. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Qué nos dice el Catecismo de la Iglesia? ¿Qué es la fe? Bueno, como nosotros sabemos, la fe es una virtud teologal. Es una virtud teologal, es fe, esperanza y caridad. Pero también la fe es un don del Espíritu Santo, y eso pues lo encontramos en la palabra de Dios. Entonces, como vemos, ya tenemos dos definiciones de la fe. La fe es una virtud teologal y la fe también es un don del Espíritu Santo. ¿Dónde lo encontramos? Pues en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 8, y nos dice precisamente así. Dice, está hablando de la diversidad y unidad de los carismas. Dice, a uno le da por el Espíritu Santo la palabra de sabiduría, a otro la palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este don del Espíritu Santo, como vemos, es fe en un grado extraordinario. Extraordinario, es un don que nos lleva a hacer cosas maravillosas. Aquí lo dice precisamente en la explicación que viene en la Biblia de Jerusalén, hablando de los dones. Dice, está hablando de cada uno de los dones y explica, dice desde el versículo 8, sin duda, para exponer las verdades cristianas más elevadas, las que se refieren al ser de Dios y su acción en nosotros, la enseñanza de lo perfecto, está hablando del don de sabiduría. También habla aquí del don de ciencia, el don de exponer las verdades elementales del cristianismo, la enseñanza elemental acerca de Cristo. Y habla de la fe en grado extraordinario, ese es el carisma de la fe. Como nosotros lo conocemos también como una fe expectante, ya hemos hablado muchas veces de lo que es una fe expectante, una fe que pide, una fe que espera, una fe que arrebata las bendiciones de Dios, una fe que tiene la confianza absoluta de que Dios es todopoderoso, que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros, y que llevamos a cabo esa cita bíblica donde dice, pidan y se les dará, pidan y se les dará. Y en el número 166 del Catecismo de la Iglesia encontramos también otras definiciones. Es un acto personal, es la respuesta libre, es una entrega, una adhesión del corazón. Es una adhesión del corazón a Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros creemos en alguien tenemos tanta confianza en esta persona que nos unimos a él.
Hay una cierta unidad. Cuando empezamos a desconfiar de una persona, hay una separación. La fe, la confianza une. La desconfianza separa. Y eso es absolutamente, lo vemos en la vida familiar, en la vida que llevamos, ¿sí? Cuando un matrimonio tiene esa confianza, esa mutua confianza, hay una unidad muy grande. Cuando empieza a haber una duda entre ellos, entonces hay una separación. Igual un padre de familia con sus hijos, mientras él tiene mucha confianza, pues hay esa unidad. Cuando el hijo empieza ya un poquito como a no creer en su papá, entonces empieza esa separación. Ese es también lo mismo en su debido grado. Nuestra confianza en Dios es una adhesión, dice el Catecismo de la Iglesia, es una adhesión del corazón a Dios. Esa es la confianza. Entonces, el llamado en este año de la fe es para que nosotros nos unamos al corazón de Dios, como nos lo dirá el Catecismo de la Iglesia, ¿sí? Es decir, cuando nosotros tenemos esa confianza en Dios, ¿sí? Entonces nuestro corazón se va acercando más al corazón de Dios. Y eso es también muy comprensible. Yo recuerdo en algunas de las experiencias místicas de Faustina Kowalska, el Señor le decía, en una locución, le decía que lo que a él más le entristece es precisamente que el alma del pecador no tenga esa confianza en él. Es decir, que desconfíe en él. Y entonces lo contrario a la fe es la desconfianza, ¿sí? Entonces este año es un año para nosotros acercarnos a Dios. También vemos que la fe es la llave de la salvación. La llave será también la fe es la llave de la salvación. ¿Por qué? Porque sin fe nadie puede ver a Dios. Y eso nos lo dice muy claramente en la carta a los Hebreos. Si nosotros queremos encontrar en la palabra de Dios lo más excelso que nos habla de la fe, pues vamos a la carta de los Hebreos, al capítulo 11, que nosotros vemos aquí frases tan tremendas como ya sabemos, desde el capítulo 10 empieza, dice así, mi justo vivirá por la fe, mas si es cobarde mi alma no se complacerá en él. Es decir, el justo vivirá por la fe. Y luego, pues seguimos viendo en la palabra de Dios. Podemos irnos también al Evangelio de San Mateo, donde nosotros encontramos también allí una explicación más de lo que es la fe. En el Evangelio de San Mateo nos habla de la fe y vemos aquí que a partir de que Jesús exige esta fe en los milagros, vamos a ver por qué dice, esta fe que Jesús exige desde el comienzo de su actividad y que constantemente exigirá es un impulso de confianza y de abandono por el cual el hombre renuncia a apoyarse en sus pensamientos y sus fuerzas para abandonarse a la palabra y al poder de aquel en quien cree. ¿Sí? Entonces, como vemos aquí, volvemos nuevamente a decir, es un impulso de confianza y de abandono. Solamente puedes tener ese impulso de confianza y de abandono ante aquella persona que crees. Entonces, vamos nosotros viendo en nuestro corazón, ¿de verdad confiamos en Dios? ¿De verdad creemos en Dios? ¿De verdad pensamos que Él nunca permitiría nada que nos vaya a dañar? Entonces vamos por muy buen camino, Es otra de las definiciones de la fe. Y bueno, pues también está lo que nos dice en la carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 17. Aquí nos habla también de lo que es la fe. Y en toda la palabra de Dios nosotros podemos ir buscando todo lo que nos habla de la fe. Aquí dice en el capítulo 4, versículo 17, dice aquí. Y de Dios que da la vida a los muertos y llama las cosas que no son para que sean.
Bueno, desde un poquito antes. Como dice la Escritura, te he constituido padre de muchas naciones, Padre nuestro delante de aquel a quien creyó, de Dios que da la vida a los muertos y llama a las cosas que no son para que sean. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Precisamente este es, como quien dice, el objetivo de la fe. Creer en Dios que llama las cosas que no son para que sean. Dios tiene un poder tan grande que es capaz de sacar de la nada lo que ha hecho. A nosotros nos sacó de la nada. La creación la sacó de la nada. Nosotros venimos de las manos de Dios. Pudiéramos decir que de la nada. También podemos ver precisamente en el mismo libro de Romanos, capítulo 1, versículos 16 al 17. Aquí San Pablo nos dice de dónde viene la fe. Dice así: no me avergüenzo del Evangelio, que es una fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primero y también del griego, porque en él se revela la justicia de Dios de fe en fe, como dice la Escritura, el justo vivirá por la fe. Es decir, el justo vivirá por la fe. Todo aquello que nos lleva a creer en el Señor es vida eterna. Pues como vemos, la palabra de Dios está llena de citas que nos hablan de la fe, de esa fe que nos hace confiar plenamente en el Señor. Y el objetivo de este año precisamente es que mi corazón se una al corazón de Dios y empiece a confiar más y más en Él. Luego seguimos un poquito en lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia. La fe es la llave de la salvación. Sí, pero esta fe que nosotros debemos de tener debe de ir creciendo día con día. Nosotros recibimos en nuestro corazón, en nuestra vida, el don de la fe. La fe teologal, como ya veíamos, o también el don del Espíritu Santo el día de nuestros bautismos. Pero esa fe debe de ir creciendo día con día. No es algo que ya está. Ya se nos dio con toda la plenitud que puede alcanzar este grado de fe. No, se nos da como en germen, como una plantita que está allí, que nosotros debemos de alimentar, que nosotros debemos de cuidar, que nosotros debemos de llevarla a que crezca cada día más. Y eso es el objetivo de este año de la fe. ¿Cómo es que tú vas a hacer que tu fe crezca en este año? Es una oportunidad maravillosa. Es una oportunidad que Dios nos da a través de la iglesia. Entonces debemos de ir pensando, ¿cómo puedo yo hacer que crezca mi fe? Vamos a una pausa y enseguida regresamos. No se vayan. Los movimientos en la iglesia son un signo del Espíritu para nuestros tiempos. Vamos a un corte comercial y volvemos con más de tu programa, En Movimiento, En Movimiento, En Movimiento. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 2 de febrero, en punto de las 9 de la mañana. En el restaurante Escondida. Invitado especial, Padre Antonio Felipe Martínez, del programa Al Pueblo de Dios. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Sé un amigo Koinonia desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonia desde casa. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Koinonia Radio, 1420 AM. Koinonia Radio. Apoya la evangelización de medios de comunicación en la Arquidiócesis de Tijuana. En México, puedes hacer tu ofrenda en Banamex a nombre de PIT Prensa AC. Número de cuenta 0990-89403.
Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Los movimientos existen para ayudar a sus miembros a involucrarse más en la práctica de su fe en la Iglesia. Ya estamos de regreso. En movimiento, en movimiento. Y estamos de regreso en su programa En Movimiento. ¿En Movimiento? En la Iglesia en Movimiento. Ese es el nombre del programa. Y bueno, pues la fe nos hace movernos, pero nosotros debemos de saber cómo nosotros podemos acrecentar nuestra fe. Ya la tenemos. Todos tenemos, el día de nuestro bautismo se nos dio como en germen, como en potencia. Pero ¿cómo hacer para que esa fe crezca y llegue a tener todo, por ejemplo, este poder que nos dice Primera de Corintios, que dice la fe que espera, la fe expectante, la fe que hace cosas, pide y hace y espera cosas maravillosas de Dios? Pues primeramente vamos a ver en la palabra también que nos dice en el libro de Romanos, en el libro de la palabra, en la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 10, del 17 en adelante, nos dice cómo nosotros podemos acrecentar nuestra fe. Capítulo 17 nos dice así. Dice, por tanto, la fe viene de la predicación, y la predicación por la palabra de Cristo. Pero vamos un poquito desde antes. Dice desde el versículo 14, pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo irán sin que se les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como dice la Escritura, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el bien, pero no todos obedecieron a la buena nueva, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestra predicación? Por tanto, la fe viene de la predicación y la predicación por la palabra de Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, un medio importantísimo para crecer en este año en el don de la fe es leer la palabra, es escuchar la palabra por medio de la predicación, por medio de la lectura de la palabra, por medio de asistir a misa, por medio de asistir a retiros. Este año es una gran oportunidad para nosotros crecer en la fe, porque dice aquí, dice, por tanto la fe viene de la predicación, y la predicación por la palabra de Cristo. Allí tenemos. Este año nosotros debemos de tener como una meta leer más la palabra de Dios. Si ya lees la palabra, un capítulo diario, pues este año puedes leer 2. Y si tú eres aquellas personas que no tienen mucho tiempo para leer la palabra y gusta de leer otros libros, aunque sean espirituales, yo te invito para que este año regreses a la palabra. Es muy bueno leer libros espirituales, es muy bueno, te hacen crecer mucho, te enseñan mucho, pero lo que te enseña la palabra no tiene precio. Es decir, recordemos que es Jesucristo mismo hablándote. Y no solamente eso, sino que te alimenta. El hecho de que tú estés leyendo la palabra va alimentando tu vida, va alimentando tu espíritu y va acrecentando la fe. ¿Cómo no vamos a crecer en fe? Si nosotros vemos, por ejemplo, en el Evangelio, cada uno de los pasajes del Evangelio, cada uno de los gestos de Jesucristo, y entonces vamos creciendo en una confianza enorme. Simplemente, cada una de las personas que se acercaba a Jesús a pedir la sanación, ninguna de estas personas se fue sin haber sido sanados. Todos recibieron lo que le pedían a Jesús, todos. Entonces, nosotros allí cuando conocemos estos milagros en el Evangelio, nosotros nos damos cuenta de eso. Jesucristo nos escucha y Jesucristo quiere ayudarnos. Quiero, le dice a aquella persona que se acerca con lepra, si tú quieres, puedes limpiarme. Y el Señor lo toca y dice, quiero ser limpio. El Señor quiere bendecirnos, el Señor quiere darnos muchísimas cosas, pero a lo mejor yo no sé y yo no creo que Él pueda y quiera darnos. Por eso es necesario que yo vaya
recorriendo en este año de la fe, sobre todo el Evangelio. El Evangelio, por supuesto, el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, cualquiera que yo elija. Y si si quiero ser más excelente, pues entonces empiezo con Mateo y continúo leyendo el Evangelio, los 4 evangelistas, ¿sí? Entonces, cuando yo veo todos los gestos de Jesús, cada uno de los actos que él hacía, cómo tocaba a los enfermos, un simple ejemplo. A mí llama mucho la atención cómo en cada uno, y si ustedes ven en cada uno de los evangelistas, nos presentan a Jesús tocando a los leprosos. Eso es un acto de amor inmenso. ¿Por qué? Porque él se daba ese cuidado, tenía ese cuidado de tocar a aquellos que hacía muchísimos años, o no sé si tiempo atrás, no sé cuántos años, 10 años, 5 años, ¿verdad?, que no habían sido tocados con amor. Quizá eran padres de familia que sus hijos ni siquiera les habían dado un beso. Quizá eran hijos que sus mamás hacía mucho tiempo que no abrazaban. Eran personas segregadas, es decir, ellos debían de vivir fuera de la comunidad, debían de tener su casa fuera de la comunidad y no acercarse al pueblo, no acercarse a su familia. Ellos vivían totalmente lejos de toda manifestación de amor. Cada uno de los evangelistas nos presenta a un Jesús tocando a los leprosos. Dice, quiero, y lo tocó. Y así vemos cómo ese corazón de Jesús no solamente viene a sanar lo físico, sino también el corazón de cada persona. También viene a decirle, eres importante, mereces que yo te toque, eres hijo de Dios y mereces que te trate como tal. Y esa es la actitud que Jesús tiene para todos, sobre todo en los pecadores. Cada uno de los pecadores que se acercó a él, empezando por aquella pecadora que nos presenta el Evangelio de San Juan, que fue tratada tan diferente por él como iba a ser tratada. En el capítulo 8 vemos a esta mujer, esta adúltera, que es encontrada en el pecado y todo mundo ya estaba a punto de apedrearla, pero se la presentan a él. Le dice, mira, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Esto le decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo, aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. E inclinándose de nuevo, escribió en la tierra. Ellos, al oír estas palabras, se iban retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, y se quedó solo Jesús con la mujer que seguía en medio. Incorporándose, Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están? Nadie te ha condenado. Y ella respondió, nadie, Señor. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando nosotros vemos en el Evangelio cada uno de estos gestos de Jesús, de este corazón lleno de misericordia, de ese corazón que no condena a los pecadores, de este corazón que sabe el interior de cada persona y se conduele de ellos, ¿cómo no vamos a crecer en confianza con Dios? ¿Cómo no va a crecer nuestro corazón en una adhesión a Él? Porque esa es la fe, adherirme a Dios, adherirme a aquel que tanto me ama. Así que es sumamente importante que para acrecentar nuestra fe en este año, nosotros vayamos al Evangelio, nosotros vayamos a la palabra de Dios para conocer a este Jesús tan lleno de misericordia, a este Jesús tan lleno de amor. Y cada una de las citas bíblicas que nosotros encontramos aquí en el Evangelio nos habla de eso. Y bueno, pues también nos muestra a un Jesús justo, a un Jesús también justo, no solamente que pasa los pecados y perdona los pecados, no, justicia también es decirle a aquel que está mal. Y eso lo vemos también en el Evangelio, cómo Él de verdad va y reprende a los fariseos, a los doctores de la ley, a los maestros de la ley, a los sacerdotes del templo, cómo les dice exactamente en qué están fallando, y se los dice claramente. Entonces vemos a un Jesús sin miedo, a un Jesús lleno de misericordia, pero también a un Jesús justo.
Y cada uno de los pasajes del Evangelio nos va mostrando el corazón de Jesús. Un corazón que nosotros vamos descubriendo y que nos vamos enamorando de ese corazón de Jesús. Entonces, si tú quieres crecer en este año, es necesario que tú vayas a la palabra de Dios. También en el libro de Segunda de Pedro, pues encontramos también algo sobre la fe. Dicen Segunda de Pedro capítulo 1 del 5 al 7. Por esta misma razón, pongan el mayor empeño en añadir a vuestra fe la virtud el conocimiento, y el conocimiento la templanza, a la templanza la tenacidad, a la tenacidad la piedad, y la piedad al amor fraterno la caridad. Pues si tienen estas cosas y las tienen en abundancia, no se dejarán inactivos ni estériles para el conocimiento perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Así que también aquí nos dice que hay que poner el mayor empeño. Es decir, es un trabajo. Ya lo tenemos como un don. Pero cada uno de los dones nosotros debemos ponerlos a trabajar, a trabajar para que crezcan cada día. Y San Pedro nos dice eso. Pongan el mayor empeño en añadir a vuestra fe la virtud, a la virtud del conocimiento. ¿Sí? Aquí nos está hablando de dos cosas. ¿Qué es la virtud? Pues la bondad de tu corazón, lo que tú trabajas, virtudes, hay virtudes humanas, hay virtudes también adquiridas y hay virtudes que tú puedes ir acrecentando día a día. Y el conocimiento, el estudio, básico también para que nosotros podamos cada día crecer más y más en la fe. Pues vamos a otra pausa y enseguida regresamos, no se vayan. Los movimientos en la iglesia son un signo del Espíritu para nuestros tiempos. Vamos a un corte comercial y volvemos con más de tu programa En Movimiento, En Movimiento, En Movimiento. Escucha todos los martes a las 7 de la tarde Liturgia, conducido por el Padre Javier Montes. Este programa te ayudará a comprender mejor las partes en las que está compuesta la Santa Misa. No olvides sintonizarlo por radio en la 1420 AM y por internet en www.tjcatólico.com. Para ti, que no puedes asistir a la celebración de la Santa Eucaristía por enfermedad, por distancia o por algún otro inconveniente, vive con nosotros la celebración de la Santa Misa, todos los días a las 6 de la tarde, en radio 1420 AM y por internet en www.tjcatólico.com. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 2 de febrero en punto de las 9 de la mañana. En el restaurante Escondida. Invitado especial, Padre Antonio Felipe Martínez, del programa Al Pueblo de Dios. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Koinonia Radio, 1420 AM. Los movimientos existen para ayudar a sus miembros a involucrarse más en la práctica de su fe en la iglesia. Ya estamos de regreso. En movimiento, en movimiento. Seguimos en este programa que estamos meditando un poquito sobre lo que es la fe, cómo podemos nosotros crecer en la fe, acrecentar nuestra fe. Ya veíamos que el primer punto es ir a la palabra, ¿sí? Luego otro, no en ese orden no quiero decir que sea el más importante o el menos importante, porque tenemos los sacramentos, tenemos muchas cosas, pero estamos enumerando algunos, ¿sí? Otro medio para alcanzar la fe es pedirla, es decir, Señor, aumenta mi fe.
aumenta mi fe. ¿Por qué? Porque todo aquello que yo pido se me dará si pido con fe. Dice la palabra de Dios, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Por eso, si yo necesito que mi fe crezca y yo quiero tener una fe más fuerte, debo de pedirla. ¿Dónde vemos eso en la palabra de Dios? Bueno, pues vayamos al Evangelio según San Marcos, ¿sí? Dice así, empezando desde el versículo 20. Al pasar muy de mañana, vieron la higuera que estaba seca hasta la raíz. Pedro, recordándolo, le dice: Rabí, mira, la higuera que maldijiste está seca. Jesús le respondió: tened fe en Dios. Y yo les aseguro que quien diga este monte, quítate y arrójate al mar, y no vacile en su corazón, sino que crea que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, todo cuanto pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Y cuando se pongan de pie para orar, perdonar a alguien si tienen algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos los perdone vuestras ofensas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es especial como une esta petición al perdón. Es muy importante el perdón, por supuesto. Pero yo lo que quiero es tomar la primer perícopa, ¿sí? Primero él dice que pasa de mañana junto a una higuera, y esta no le va y busca. Si nosotros nos regresamos hasta el versículo 12, dice que ellos saliendo de Betania, él sintió hambre. Dice, y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si encontraba en ella algo de fruto. Acercándose a ella, no encontró más que hojas. Es que no era tiempo de higos, esto es bien especial. Entonces le dijo que nunca jamás coma nadie fruto de ti, y sus discípulos oían esto. Luego va a Jerusalén, y ya como vemos aquí en el Evangelio de San Marcos, pues vemos cómo es la expulsión de los vendedores y todo eso que ya nosotros vamos viendo aquí en el capítulo 11. Luego en el versículo 20 dice que al pasar muy de mañana vieron la misma higuera que él había ido a buscar frutos, que estaba seca hasta la raíz. Pero recordándole le dice lo que ya escuchamos, ¿verdad? Mira, la higuera que maldijiste está seca. Y dice, pues sí, tengan fe en Dios. Y luego diga estas palabras que nosotros debemos de recordar. Nosotros debemos de recordar, dice. Y cuando dice, quítate, si ustedes tuvieran fe como un granito, si ustedes tuvieran fe, le hubieran dicho a ese árbol, a ese monte, quítate y arrójate al mar, y no vacile en su corazón, sino que crea que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, todo cuanto pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo van a obtener. Esto debiera de ser, lo debemos nosotros de escribir con letras doradas. Todo aquello que pidan en la oración, crean que ya lo han obtenido y lo van a recibir, ¿sí? Todo aquello. Entonces, esta es la fe que nosotros debemos de desear, una fe que espera, una fe que al pedir nosotros lo que necesitamos, creamos en nuestro corazón que ya lo tenemos. Pero aquí hay muchas cosas, muchas personas dicen, yo he pedido muchas cosas y no se me han dado. ¿Por qué? Primeramente, la persona que llega a tener esta fe, llega a tener también una obediencia a Dios, porque la fe que espera de esta manera es aquella fe que te lleva a obedecer a Dios. Y una persona que obedece a Dios ya tiene un solo corazón con Dios. Allí ya no hay dos voluntades, hay una sola voluntad, la voluntad de Dios. Por eso no vemos que los santos que interceden por nosotros, tenemos en nuestra iglesia miles de santos que nosotros sabemos de sus vidas, que todo lo que le pedían a Dios se los concedían. ¿Sí? Yo recuerdo, y a mí me impacta muchísimo esa película de San Martín de Porres, que está muy ligada a la verdad. Cuando, no sé si ustedes la vieron, la película antigua de San Martín de Porres, que él va a la calle y empieza a regalar lo que trae en su canasta, que era para su comunidad, pero él empieza a regalar. Y entonces, como ven las personas que él empieza a regalar cosas, entonces se acercan y le dice, yo necesito pan, y le da pan. Y dice, yo necesito, no sé, unos zapatos. Y él mete la mano a su canasta y saca unos zapatos. Y entonces él empieza a darse cuenta que eso no lo traía de su canasta. ¿Sí? ¿Por qué nosotros vemos que Dios responde tan rápido a las peticiones de los santos? Porque ellos han decidido
amar a Dios sobre todas las cosas, obedecer a Dios sobre todas las cosas, y esa fe es fe de obediencia. Ese es el verdadero sentido de la fe. No es una fe que hace, no sé, que ese monte se mueva para allá. Esta fe, lo dirá después Jesús, esa fe que solamente es una fe que hace grandes maravillas, pero no es una fe que hace que mi corazón se una a Dios en una obediencia total. Entonces esa fe es como címbalo que retiñe, nos lo dirá San Pablo, lo que ya acabamos de leer en la primera de Corintios 13, ¿sí? Dice, si yo tengo fe como para mover montañas, pero si esa fe no es por amor a Dios, de nada me sirve. Entonces, cuando yo empiezo a crecer en esa fe y empiezo a acercarme más a Dios, entonces mi voluntad se va haciendo una con la voluntad de Dios. Y entonces Dios quiere lo que yo quiero porque yo quiero lo que Dios quiere. Y entonces todo lo que yo quiero es para bien de los demás. Y entonces, como San Martín de Porres, él quería sacar unos zapatos de allí para esa gente pobre, pues Dios se lo concedía. También en otra ocasión que cuentan que precisamente San Martín de Porres le fue prohibido, no sé si por su superior, que hiciera milagros, porque pues eso pudiera llevarlo a creerse mucho, ¿verdad? A que su orgullo creciera. Y entonces le dice, pues no, ya no hagas milagros. Y entonces él va caminando por la calle. Y entonces una persona que andaba en un techo se cae y él lo ve que viene por el aire, viene cayéndose, pero como tiene prohibido hacer milagros, pues lo detienen a mitad de donde va a caer. Dice, espérame aquí, y lo detiene en el aire, y corre hacia su superior, y le dice que le dé permiso para hacer ese milagro, porque si no el hombre se va a matar. Por supuesto que el superior le dice, pues ve, anda. Entonces, como vemos, es una unidad con la voluntad de Dios, y esa fe te lleva a obedecer tanto a Dios, que Dios quiere lo que tú quieres, porque tu querer es solamente la gloria de Dios. Y aquí vemos que entonces se lleva a cabo esta cita, ¿sí? Todo cuanto ustedes pidan, crean que ya lo han recibido y lo recibirán. Entonces nosotros, para ir creciendo en esta fe, también debemos de tener en cuenta todas estas promesas de la palabra de Dios. Y cuando pidamos es muy bonito, y algo que yo aprendí en un libro que leí, que dice, hay que dar gracias. Yo recuerdo un libro que se llamaba La Cuarta Dimensión, hablaba de muchos testimonios de fe, de muchos testimonios, y hablaba de una persona que él evangelizaba, no recuerdo si era sacerdote, pero él estaba yendo a evangelizar a una colonia muy lejana de la ciudad, y entonces se iba caminando. Y entonces pues él decía, pues yo necesito un medio para transportarme, un vehículo. Y entonces leyó esta cita bíblica. Y entonces dice, es que ya lo tengo. Pero entonces si yo ya tengo, dice, tengo que dar gracias por lo que ya tengo. Entonces yo tengo que visualizarla en mi corazón y en mi mente de tal manera, con tanto detalle, que es como si ya la estuviera viendo. Entonces dice, a ver, primeramente, ¿qué quiero? Yo quiero un vehículo para transportarme. Allá no pueden entrar los carros. Además, los carros pues gastan mucha gasolina, y además es muy saludable una bicicleta. Entonces lo que yo voy a pedir es una bicicleta. Pero ¿cómo la quiero? Si yo ya la tengo, si yo ya voy a dar gracias porque ya la tengo, entonces yo la voy a visualizar como si de verdad yo ya la estuviera tocando. Bueno, pues entonces la quiero de este color. Y empezó a especificar cada una de las características de esa bicicleta, ¿sí? Y entonces le dijo, Señor, muchas gracias por esta bicicleta azul, esta bicicleta que tiene esto y estas características. Gracias. Y entonces empezó a decir a él, y algunas personas que lo conocían dicen, ¿cómo estás dando gracias por algo que todavía no tienes? ¿Verdad? ¿Cómo es posible que tú estés dando gracias por algo que no tienes? Yo no lo veo. ¿Por qué tú estás dando gracias como si ya lo tuvieras? Yo no lo estoy viendo, ¿tú lo estás viendo? Y entonces a él se le ocurre decirle, bueno, está en mi mente. Dice, entonces te lo estás imaginando, son puras imaginaciones. No,
es como si yo estuviera embarazado de la bicicleta. ¿Cómo que es así? Dice, sí, es como si ya estuviera embarazado y es un proceso hasta que yo llegue a tenerla en mis manos. Es como si estuviera embarazado. Y entonces pues ellos empezaron a hacerle burla. Sí, estás embarazado de una bicicleta, estás embarazado, ¿verdad? Pero ¿cuál sería su sorpresa? Que pasado un tiempo el Señor le regaló de verdad. Una persona llegó con esa bicicleta con las características que él había pedido, que esta persona había pedido. Entonces, él algo que empezó a hacer es dar gracias por lo que ya tenía. Es algo que nosotros debemos de comenzar a hacer, dar gracias. ¿Qué estás pidiendo? ¿Qué es lo que estás en este momento pidiéndole al Señor? ¿Qué es? ¿Un carro? ¿Una casa? Y estoy hablando solamente de dones materiales. Yo creo que debiéramos de empezar por los dones espirituales. Este año debiera yo de pedirle al Señor, Señor, aumenta mi fe. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Los movimientos en la iglesia son un signo del Espíritu para nuestros tiempos. Vamos a un corte comercial y volvemos con más de tu programa, En Movimiento, En Movimiento, En Movimiento. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 2 de febrero en punto de las 9 de la mañana. En el restaurante Escondida. Invitado especial, Padre Antonio Felipe Martínez, del programa Al Pueblo de Dios. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Sé un amigo Koinonia desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonia desde casa. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Koinonia Radio. Apoya la evangelización de medios de comunicación en la Arquidiócesis de Tijuana. En México, puedes hacer tu ofrenda en Banamex a nombre de PIT Prensa AC. Número de cuenta 0990-89403. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Los movimientos existen para ayudar a sus miembros a involucrarse más en la práctica de su fe en la iglesia. Ya estamos de regreso. En movimiento, en movimiento. Continuamos en su programa La Iglesia en Movimiento y damos gracias a María Chávez, que nos manda un saludo muy bonito. Dios le bendiga, María. Gracias por decir esas cosas tan bonitas. Dios la bendiga en esta noche y Dios le dé el regalo en este año de que aumente su fe. Y el segundo punto para cómo crecemos en la fe es pedir la fe. Vamos a ir al Evangelio según San Marcos, capítulo 9. En el versículo 14 vemos lo que conocemos como el endemoniado epiléptico. Si nosotros vamos al contexto, vemos que acaba de ser la transfiguración. En los primeros versículos del capítulo 9 es la transfiguración. Y recordemos que en la transfiguración solamente Jesús toma a Pedro, Santiago y Juan. Estos 3 discípulos, Él los lleva al monte Tabor y es
cuando se transfigura. Cuando él regresa, que baja del monte Tabor, entonces ve que sus discípulos, todos los otros discípulos, están rodeados de gente y discuten entre ellos, y ellos les pregunta, ¿por qué discuten? Y ellos le dicen, uno de entre la gente le respondió, maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Donde quiera que se apodera de él, lo derriba y le hace echar espumarajos, rechinar de dientes y le deja rígido. He dicho a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. Él les responde, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo habré de soportaros? Traedlo, dice el Señor. Lo trajeron y apenas el espíritu vio a Jesús, agitó violentamente al muchacho y cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Entonces él preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo hace que le viene sucediendo esto? Le dijo, desde niño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Pero si algo puedes, ayúdanos, compadécete de nosotros. Jesús le dijo, ¿qué es eso que si puedes? Todo es posible para quien cree. Al instante gritó el padre del muchacho, creo, Señor, pero aumenta mi poca fe. Viendo Jesús que se agolpaba la gente, increpó al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu sordo y mudo, yo te lo mando, sal de él, y no entres más en él. Y el espíritu salió dando gritos y agitándolo con violencia. El muchacho quedó como muerto hasta el punto de que muchos decían que había muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, le levantó y él se puso en pie. En cuanto Jesús entró en casa, le preguntaban en privado a sus discípulos, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarle? Él le dijo, esta clase con nada puede ser arrojada, sino con la oración y el ayuno, ¿sí? Pero palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta misma cita, por supuesto, la encontramos en Mateo 17, y vemos allí que el Señor también allí nos dice una palabra que no lo trae Marcos y que sería también muy bueno que nosotros viéramos esto. Dice, entonces los discípulos se acercaron a Jesús en privado y le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarle? Dice, por vuestra poca fe. Porque yo les aseguro, si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a ese monte, desplázate de aquí allá, y se desplazará, y nada le será imposible. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces aquí tenemos dos ideas muy importantes. Primero, sí hay que pedir que Dios aumente nuestra fe. Esta palabra, esta frase de este padre tan angustiado por su hijo, tan lleno de necesidad, este grito que le dice, creo muy poquito, pero aumenta mi fe. Ha sido tan hermoso, ¿verdad? Que de verdad esto ha pasado ya a la liturgia, esto ha sido como una oración de nuestro corazón, y esta sería una frase clave. Nosotros como discípulas de Jesús empezamos ya en cada momento que terminamos la comida, terminamos una oración, terminamos, no sé, algo importante en nuestras vidas, es una frase que estamos repitiendo en este año de la fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. También ya se nos ha dicho, llegamos a este acuerdo muy bonito, por cierto, de que cada noche estaremos rezando, antes de rezar completas, el credo, de una manera pausada, meditando en lo que estamos diciendo. Y claro, todo este año vamos a estar buscando citas bíblicas sobre la fe, haciendo pequeños estudios, viendo cómo el Señor quiere que trabajemos en cada casa. Nosotros apenas aquí en la casa de Santa Inés, así se llama nuestra casa, porque llegamos el día 21 de enero, el día de Santa Inés, y tenemos esa bonita costumbre. Cuando llegamos a una fundación, el día que llegamos, ese día le ponemos el nombre a la casa, porque creemos que ese santo Dios nos lo puso para interceder por nosotros, y nosotros llegamos aquí a Tijuana un día 21 de enero, día de Santa Inés, por eso la casa se llama Santa Inés. Y nosotros como casa ya empezamos en los momentos que tengamos a tener un poquito más de estudio de la palabra y de decirle al Señor, ¿cómo quieres que vivamos este año de fe como discípulas, personalmente y como casa? Algo que ya nos mostró el Señor es la intercesión que hacemos diariamente. Intercedemos por las comunidades que trabajamos,
intercedemos por el señor arzobispo, intercedemos por la arquidiócesis o la diócesis o la arquidiócesis donde estamos trabajando, intercedemos por supuesto por todos los sacerdotes, por la curia, y por supuesto con los sacerdotes con los que trabajamos. Entonces, pues esa es nuestra intercesión, esa es diaria, nosotros intercedemos, y además por todas las personas que nos piden oración. Entonces tratamos de hacer, aunque sea una intercesión pequeña, pero sí la hacemos. Entonces hemos llegado a la conclusión que como casa, pues es una manera también de nosotros crecer en fe, estar pidiendo. Hace poco pasó un detalle de que a una persona muy conocida le robaron su camioneta y nosotros empezamos a pedir. Reuní a los muchachos y les dije, ¿saben qué? Vamos a pedir esto. Vamos a pedir, por supuesto, que quien robó esa camioneta se convierta en santo. Es decir, ya él ya está salvado. ¿Por qué? Porque vamos a seguir pidiendo al Señor, sálvalo. Es decir, ya que se convierta. Y por cada hora, por cada día que pasara esa camioneta, pues uno, miembro de su familia, se fuera convirtiendo, o el Señor nos conceda que se vayan convirtiendo. Y así, pues esperemos, no duró muchas horas, así que pues por lo menos yo no sé cuántas personas de su familia se convierten. Y no es algo mágico, no es que yo lo diga, no, es que vamos a seguir pidiendo. Yo toda la mañana estuve pidiendo por ellos. ¿Por qué? Porque es así como nosotros debemos de contrarrestar. Es decir, no debemos de maldecir a estas personas que me robaron esto, no, sino dice la palabra de Dios, ¿sí? Vence al mal a fuerza de bien. Y si esa persona que te robó, tú le dices, Señor, bueno, ya entró a mi vida, para mal, para molestarme, para entristecerme, para algo malo, bueno, pues entró a mi vida y todas las personas que entran a mi vida tienen que ser bendecidas. Así que esta persona no será la excepción. Él se ha bendecido con el don de la salvación eterna, con el don de la conversión. Y si nosotros empezamos a pedir a cada persona que nos hace un mal para que se convierta, entonces estaremos llevando a cabo esa cita bíblica que nos dice en la palabra de Dios: vence el mal a fuerza de bien. Y eso también es fe. Eso también es fe. Como vemos, todo lo que nosotros vivimos es por la fe. La fe es como esa llavecita que nos abre el corazón de Dios. La fe es como esa llavecita que nos abre la salvación. La fe es como esa llavecita que nos abre de verdad un mundo de bendiciones. Un mundo de bendiciones, ¿sí? Y como lo dirá en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, ¿verdad? El justo vivirá por la fe. Más dice así: si mi justo duda, ya no me será agradable. Entonces, si nosotros queremos ser en este año agradables a Dios, debemos de creer en Él. Y volviendo un poquito a la carta a los Hebreos, dice así: mas si es cobarde, dice, mi justo vivirá por la fe, mas si es cobarde, mi alma no se complacerá en él. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Esto es otra definición de fe, pudiéramos decir. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Si nosotros nos quedáramos con esta cita, diríamos, pues sí, es cierto, ¿verdad? Nuestra fe nos hace creer en algo que no vemos. Sobre todo, yo me admiro muchísimo al ver la Eucaristía. Cuando yo contemplo al Señor, digo, qué maravilloso que yo pueda tener esa fe. Hay muchas personas que tan solo con ver ese pedacito de pan para ellos, ¿verdad? Los accidentes, solamente ven eso, no creen. Mas sin embargo, yo debo de alegrarme, de gozarme y de darle todos los días gracias a Dios, porque yo puedo voltear hacia la hostia, hacia el pan consagrado y saber con certeza que ahí está Dios, que ahí está Jesucristo, que ahí está completamente para mí, para mi bien, y que puedo estar con Él a la hora que yo quiera. Eso es fe. Eso es fe. Y si nosotros vamos creciendo cada día en esta fe, pues este año va a ser una gran bendición para nosotros. Y si nosotros dejamos de pasar este año como cualquier otro año, pues entonces no habrá pasado nada. Qué lástima que hayamos desperdiciado
tantas bendiciones que podamos obtener por medio de la iglesia, que hoy en este año nos dice hay que crecer en fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Que esa sea nuestra oración de este año, que esa sea una ejaculatoria que digamos durante este año cada ratito, ¿sí? Pues ese es mi deseo para ustedes, que este año que la iglesia nos ha dado, todos crezcamos más y más en amor a Dios, en una gran unidad a Dios. Dios les bendiga y muy buenas noches. Esto fue La Iglesia en Movimiento, una producción de Koinonia Radio y la Pastoral de Laicos en la Arquidiócesis de Tijuana. Ponte en movimiento con nosotros en la siguiente emisión. En movimiento, en movimiento. Gracias por tu sintonía. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos.